pues lo que falta de ver de base de datos para que entendamos cómo ejecutar algunas consultas. ¿Listo? Entonces voy aquí a compartir pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Listo. Entonces, en algún momento, yo organizo lo siguiente. Listo, entonces, simplemente para entrar por consola, para ejecutar entonces nuestra consulta base de datos, entramos al CMD de Windows o el sistema que estén utilizando, ejecutamos entonces nuestro comando MySQL. Con -u le indicamos el usuario que nosotros creamos cuando instalamos MySQL, que normalmente viene a ser root. Y le indicamos que vamos a ingresarle una contraseña con -p. Le damos Enter. Ahí entonces nos solicita la contraseña, que viene a ser la misma contraseña que ingresamos en la instalación de MySQL. Y aquí entonces entramos nuevamente a la base de datos. ¿Listo? Aquí lo mismo. Debemos seleccionar entonces la base de datos que queremos utilizar. Y hago un poco más de zoom acá. Entonces aquí vemos la base de datos que tiene nuestro MySQL. En este caso nuestra base de datos propio es mi sitio. Y entonces le indicamos que vamos a usar esa base de datos en específico. Mi sitio, punto y coma. Y allí entonces cambiaríamos de base de datos. Entonces aquí confirmamos con Select Database. Entonces aquí nos dice que tenemos seleccionado mi sitio y aquí entonces le damos Show Tables y aquí entonces veríamos las tablas que tenemos creadas dentro de nuestra base de datos en mi sitio, que es la única tabla porque creamos el día de ayer. Aquí entonces se hago un select de todos los datos que hay en la columna de usuarios. Entonces aquí nos indica que está vacío la tabla. Allí pues eliminé los datos que tenía anteriormente. Entonces vamos a insertar nuevamente un dato. Aquí digo entonces insert into de la tabla de usuarios para los campos de ID, nombre, apellido, eh, dirección y ciudad. Entonces para esos campos vamos a ingresarle los valores de 1, el nombre cualquiera, entre comillas le indicamos entonces el nombre que le quiera dar, digamos aquí Fabián Alberto, aquí nuevamente entre comillas el apellido, entonces aquí voy a indicar Serna Salazar. Tengan en cuenta lo siguiente, vamos aquí a darle de apellido, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y a poner simplemente Serna, no lo voy a dar entre comillas para que vean lo que sucedería. Serna, aquí le voy a dar una dirección, en esta dirección se lo voy a dar entre comillas, le digo entonces carrera 123 y una ciudad que le voy a indicar entonces Medellín. Entonces aquí recuerden finalizar siempre con punto y coma. Y aquí entonces nos indica que para el campo de apellido, el cual nosotros queremos ingresar datos, no se puede ingresar. Porque para esa columna, que es una columna de tipo varchar, entonces requiere que esos valores estén entre doble comilla. ¿Listo? Entonces aquí hacemos lo mismo. Y entonces aquí en nuestro apellido, entre comillas, indicamos el valor. Aquí decimos Serna, por ejemplo. Y si hay un segundo valor para ese mismo, un segundo apellido para ese mismo valor, se puede hacer. Lo importante es que esté dentro de comillas. Damos allí Enter. Ah, bueno, aquí también hay que
Ah, bueno, antes de la clase se me había olvidado cambiar nuevamente esto. Denme un momento, vuelvo a cambiar esa columna. Listo. Ahora sí. Ese error lo pueden ignorar. Simplemente fue un error que ocurrió porque yo tenía la columna, el nombre de columna de apellido lo tenía en otro valor. Básicamente es eso. Entonces volvamos a probar el error que ocurriría sin comillas. Le damos acá y aquí ahora sí nos dice que Serna no está entre comillas. Básicamente eso es el error de acá. Entonces nuevamente intentamos dárselo entre comillas, que viene a ser aquí Serna y además Salazar dentro de comillas. Y aquí ya entonces nos saldría que nuestra consulta o nuestra sentencia ya está ejecutada de manera exitosa. Entonces nuevamente eh, buscamos, entonces aquí buscamos nuevamente todos los datos de la tabla de usuarios. Entonces select from usuarios, punto y coma, y allí entonces nos aparecen todos los datos que hemos ingresado para un primer registro. Entonces vamos a hacer nuevamente, vamos a insertar un segundo registro nuevamente, insert input a la tabla de usuarios. En este caso no voy a especificar los campos, simplemente voy a tener en cuenta que está en este orden y entonces seguimos ingresando los datos. El ID, como es de tipo entero, no es necesario, no debemos, no es que no sea necesario, no debemos ingresar el valor entre comillas, sino que vaya como un entero. Aquí el nombre, como es una cadena, que viene a ser un varchar, entonces aquí decimos cualquier cosa. Aquí otra cadena para apellido, decimos Salazar Castano, una dirección cualquiera. Aquí pongo carrera 321 y una ciudad cualquiera. En este caso, pongamos Cali. Entonces aquí punto y coma y allí tendríamos nuestro segundo valor insertado. Entonces, cosa a tener en cuenta también es que acá no escribe la ñ no porque no podía, simplemente porque tengo el teclado en inglés. Pero ¿dónde es que se deben evitar las ñes y las tildes? En los nombres de columnas. En los valores que se vayan a guardar, no debemos evitar las tildes ni las ñes. ¿Listo? Porque ya vendría a ser un valor que vayamos a representar. Un ejemplo, si el apellido acá era Salazar Castaño, pues allí se debería poner Castaño con la N. Si Sebastián lleva tilde en la A, entonces allí se debería poner la tilde. En otras palabras, evitar las tildes y la ñ van en nombre de columna y no en los datos que vayamos a ingresar en nuestra tabla. Entonces, nuevamente hacemos la consulta de nuestra tabla y allí tendríamos entonces nuestros dos registros para nuestra tabla de usuarios. Otra cosa también que pueden tener en cuenta es que todas las sentencias, mm, en- a diferencia de los valores que estemos ingresando o de los nombres que estemos ingresando dentro de nuestra sentencia, todas las demás instrucciones no importan si están en mayúsculas o en minúsculas. Por ejemplo, aquí hicimos un select con el select en mayúscula, asterisco, el from en minúscula y el nombre de usuario de la tabla de usuarios puede ser tal cual como se tiene la tabla. Entonces, estas instrucciones de sentencias no importa si están en minúsculas o en mayúsculas. Lo mismo aquí podemos ver otro select donde cada una de estas sentencias están en minúsculas. Entonces, en resumen, la base de datos va a tener en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, es en los nombres, tanto en nombres de tablas o en datos que estemos ingresando. Pero en sus propios comandos no va a importar eso. Es decir, que yo aquí puedo hacer, vamos aquí, ejecutar esto. Yo puedo aquí hacer
un CL completamente en mayúsculas. Vuelvo y reitero, el nombre de tabla no puede ser en mayúsculas y minúsculas, sino como se tenga creado el nombre de tabla. Allí tenemos el mismo resultado que si yo copiara todo nuestra sentencia en minúscula y el nombre de tabla, que es como se tenga allí. Si el nombre de tabla está en mayúscula, ahí sí, allí sí debería estar siempre en mayúscula y allí lo tendríamos. Bueno, entonces, ya teniendo aquí nuestro ejemplo de tabla nuevamente en nuestra base de datos de MySQL, aquí entonces nosotros podemos seleccionar los datos en el cual una columna correspondiente o un atributo correspondiente comience con alguna letra en específico o contenga una letra en específico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, indicamos que, acá, que vamos a seleccionar todos los datos de la tabla de usuarios, pero cuando en el nombre de columna, o más bien en la columna nombre, el dato comience de la siguiente manera. Perdón. Cuando la columna nombre se comience o tenga la siguiente característica de cadena, que viene a ser lo siguiente. Si yo copio acá exactamente carácter Serna, perdón, la cadena Fabián, aquí lo que sucede en esta sentencia es lo siguiente. Entonces, él va a mostrar todas las columnas de cada registro que encuentre en la tabla de usuario. Que vienen a ser ID, nombre, apellido, dirección y ciudad. Eso quiere decir que, digamos, para este registro él va a mostrar todos estos datos, para este segundo registro va a mostrar todos estos datos. Pero esos registros que va a mostrar va a ser un filtro, que es lo que hacemos con web. Entonces aquí decimos web, que es lo que va a mirar es que en el atributo nombre, es decir, él va a chequear los datos de cada registro en la columna nombre que, que estén con la cadena Fabián. Básicamente es eso. Entonces, si yo le doy Enter, aquí nos devuelve que no hay ningún registro que en el nombre sea exactamente Fabián. Y es verdad, yo en el nombre no tengo Fabián, tengo Fabián Alberto. Entonces, ¿qué sucede si nosotros no nos interesa si tiene un acompañante ese nombre? Simplemente que contenga esto, ya sea al principio. Entonces acá, seguidamente el nombre que estamos comparando, decimos porcentaje. Y allí lo que va a hacer es que va a ignorar si después del nombre de Fabián hay más valores. Entonces le damos Enter y ahora aquí nos aparece el registro de Fabián Alberto. Porque en la columna nombre va a buscar si es igual a Fabián y sin importar que esté concatenado con algún otro valor, además de esta cadena. Entonces, si yo aquí busco ahora el registro que tenga Alberto, de esta manera, aquí lo que quiero decir entonces es que el nombre comience con Alberto y tenga cualquier otro valor después. Allí nos devuelve nuevamente ningún registro, porque si nosotros miramos acá, para este registro, el campo nombre no comienza con Alberto, es decir, no va a la cadena Alberto y después cualquier cosa, sino que está cualquier cosa y después la cadena Alberto. Entonces lo que nosotros hacemos es entonces indicarle el porcentaje antes de la palabra. Y aquí ahora sí nos aparece que en el campo nombre este registro cumple con esta condición que le estamos dando por acá, que es decirle que tenga al principio cualquier cosa y después tenga la palabra Alberto. ¿Listo? Y si nosotros ingresamos, por ejemplo, la A en minúscula, vean que aquí sigue trayendo eso sin problemas. Nos sigue trayendo este mismo registro. Veamos acá. Entonces, si nosotros no nos interesa si Alberto está de primera palabra o de segunda palabra o lo demás, nosotros podemos decir que porcentaje, Alberto, porcentaje. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Es que no importa si antes de la palabra Alberto había algo
y si después de la palabra Alberto hay otra cosa. Lo importante es que toda la cadena de ese registro en específico para el atributo nombre, que viene a ser en este caso toda esta cadena, contiene Alberto. No importa si tiene más cadenas antes que esa palabra o más cadenas después de esa palabra. Eso es lo que significa estos porcentajes. Entonces, le damos allí Enter y aquí efectivamente nos vuelve a mostrar el registro de Fabián Alberto. Entonces, esta sentencia nosotros lo podemos utilizar también para un carácter en específico. Digamos entonces que va a buscar todos los registros de nuestra tabla de usuarios donde el nombre tenga como mínimo el carácter S, por decirlo así. Entonces, como solo vamos a evaluar que tenga el carácter S, es decir, no vamos a evaluar que diga exactamente Sebastián o Fabián o cualquier otro nombre, entonces decimos porcentaje, el carácter que queremos buscar, porcentaje. Y allí, entonces nos va a devolver el registro que cumple con esta condición, donde el nombre sea igual a cualquier cosa, una S y a cualquier otra cosa. Y esto lo cumple. Digamos aquí la S, antes no tiene nada. Aquí viene entonces la carácter E y B, y si con este no cumplía, entonces con este también cumplía. Entonces, básicamente con esto es que nosotros podríamos chequear entonces, traer todos los registros que cumplan con esta condición, que tengan en su nombre el carácter S. Y asimismo para cualquier campo, si nosotros buscamos que tenga en su dirección el carácter S, pues simplemente iríamos acá, where dirección, like, entre comillas, porcentaje, porcentaje y la S en el medio. Entonces allí, ¿qué va a buscar? Pues lo mismo, va a buscar de la tabla de usuarios que en el campo de dirección para cada registro, esa cadena o ese valor tenga una S en su contenido. Entonces, ahí le damos Enter y aquí nos muestra que ninguna dirección de ninguna tabla nos va a mostrar cumple con esta condición. Básicamente es eso. Entonces, vamos nuevamente acá. Y ahí están los registros de toda nuestra tabla. Entonces, una vez entendido eso, nosotros podemos concluir al final que este porcentaje se refiere a los campos que va a mostrar, no exactamente los campos que solo va a evaluar. Un ejemplo, yo aquí podría decir, por ejemplo, que me va a mostrar solo el campo de la ciudad del registro que cumpla con esta condición, donde la condición viene a ser si el nombre cumple, es igual a la siguiente cadena. Cualquier cosa antes, cualquier cosa después y tenga una A. Y vean que aquí en el nombre todos los dos registros tienen una A en cualquier parte de la cadena. Aquí hay una A y aquí hay una A. Con esta primera A ya cumple esta condición, entonces nos va a mostrar el dato de este registro, nos va a mostrar el dato que le indicamos en el select una vez que ese registro cumpliera con esta condición. Entonces, ¿qué sucede con este select? Pues primero va a revisar la condición. Entonces, mira en cada registro si esta condición cumple. Entonces, acá en este registro, el nombre sí contiene carácter A. Entonces, esta cumple. ¿Y qué va a mostrar? Solo el dato que especificamos en el select, que en este caso es ciudad. Entonces, como especificamos que solo va a mostrar ciudad, entonces nos va a mostrar Medellín. Y en el segundo registro va nuevamente a evaluar si el nombre cumple con esta condición y como también este nombre cumple con esa condición, entonces de este registro va a mostrar los datos que le especifiquemos en el select, que nuevamente es solo la ciudad. Entonces allí le damos punto y coma y efectivamente allí nos muestra entonces Medellín y Cali. No porque digamos acá en Word de alguna manera que solo muestre ciudad, sino que ese filtro lo estamos haciendo desde el select. ¿Listo? Así que funcionaría un select filtrado con el web. Lo otro es que nosotros podemos también
decirle al select de qué manera queremos que nos muestre los datos, en qué orden. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Vamos aquí a limpiar la consola. Y aquí entonces podemos decir, vamos a seleccionar, nos va a mostrar todos los datos de la tabla de usuarios. eh, y de esa tabla, bueno, mientras vamos a ver esos datos, que son, entonces aquí vemos la tabla. Entonces nuevamente, si nosotros queremos que nos agrupe, que nos muestre la lista de, digamos, de nombre, ¿cierto? De acuerdo de acuerdo al orden que podemos darle a nuestra columna de nombre, entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Si yo le indico acá que nos muestre solo el nombre, organizado, diciéndole aquí grow by, organizándolo por la columna nombre, entonces allí nos muestra el orden normal que siempre nos ha mostrado los nombres. ¿Listo? Y si yo aquí entonces le digo que esos nombres nos los va a mostrar, una vez agrupados por nombre, nos los va a mostrar de manera ascendente. Vamos aquí, vamos a ver cuál es, bueno, busquemos cuál es la palabra reservada para el ascendente. Vamos acá a agrupar, sí, pues, por acá. Creo que, vamos a ver, byte, acento. Vamos a ver si acá nos aparece. A ver si nos aparece el ascendente. Que es simplemente una abreviación de la palabra ascendente en SQL. Vamos a ver si por acá puedo encontrar la palabra ascendente. Aquí tampoco logro encontrarlo. Vamos a ver, SQL, grow by ascendente. Vamos a ver si así nos aparece. Listo. Entonces aquí no aparece. Es esa, ASC, grow by sale, ASC, lo que estamos haciendo acá. ASC nos dice que opción en la línea 1. Vamos a ver acá, vamos a intentarlo con el descendente a ver si nos funciona. Tampoco nos está funcionando descendente. Bien, yo entonces byte. Bueno, aquí mira, es el save el nombre from usuarios, grow byte. Aquí lo estamos organizando por el nombre y le estamos diciendo que nos lo muestre tanto de ascendente como descendente de acuerdo a lo que le indiquemos aquí. En este caso, bueno, aquí fue porque me equivoqué con el group by. No el group by es order byte. Entonces aquí lo tenemos, ahora sí nos da. Entonces esto viene a ser la sentencia. Select, solo el campo nombre de la tabla de usuarios lo va a ordenar por nombre de manera ascendente. Básicamente es eso. Entonces le damos enter y allí nos muestra de manera ascendente de acuerdo a lo que se tenga de contenido en el nombre. Por defecto no nos lo va a mostrar de manera ascendente. Es decir, aquí como vemos, por defecto él nos lo muestra en el orden que esté en la base de datos. Si en la base de datos está en el orden primero Sebastián y luego Fabián, pues lo va a mostrar viceversa lo que lo estamos viendo acá. Si luego decimos que nos lo muestre de manera ascendente, entonces acá sí nos lo va a mostrar de acuerdo al abecedario de cada nombre.
¿listo? Con cada nombre. Y acá entonces el indico descendente, vean que aquí nos mostraría primero Sebastián y luego Fabián. Entonces, no es que si yo no le indico el order by nombre de manera ascendente, no es que él ya no lo está mostrando de esa manera ascendente. No, él por defecto nos lo muestra en el orden en el que está en la tabla y ya con el order by sí lo podemos mostrar tanto de manera ascendente como de manera descendente. Y no solo tengo que mostrar el nombre, yo puedo mostrar todos los datos. Vamos aquí a hacerlo. Yo puedo decir, por ejemplo, seleccionar todos los datos de la tabla de usuarios. Vamos a ordenarlos nuevamente por el nombre y lo vamos a presentar de manera descendente. Entonces vean que aquí tenemos, de primero tenemos entonces a Sebastián y de segundo tenemos a Fabián, en el orden en el que nos muestra. No quiere decir que este es el orden en el que está guardado en la tabla. En la tabla está guardada de manera diferente. Y acá si yo le pongo ascendente, no quiere decir que la manera ascendente nos va a mostrar el orden en el que está en la tabla, sino que también vuelve a ordenar por cada registro por el nombre de acuerdo al abecedario de manera ascendente. Eh, entonces allí tendríamos las dos maneras, ¿listo? Y aquí especificamos la columna de la cual nosotros queremos que nuestra base de datos se enfoque en comparar entonces el orden. En este caso, él aquí está comparando de acuerdo al alfabeto entre Fabián Alberto y Sebastián. Pero yo también puedo comparar el dato entre Serna Salazar y Salazar Castaño. Entonces, digamos acá que en lugar de compararnos por nombre, nos los comparé por apellido. Entonces aquí de manera ascendente por apellido, primero va Sebastián y luego Fabián. Entonces vean que aquí vemos un ejemplo de que el ascendente no es el orden de la tabla, es el orden en que se puede organizar esa columna de acuerdo al abecedario. Y lo mismo, si yo quiero, indico aquí descendente por apellido, entonces aquí tendríamos el mismo orden de la tabla, pero no porque va a presentar el mismo orden de la tabla, sino porque llegó a la conclusión de que al final es como está en la tabla. Primero va a ser la Salazar y luego Salazar Castaño. Entonces, así podemos presentar cualquier dato de acuerdo al orden de cualquier columna, ya sea por ID, por nombre, por apellido, dirección y ciudad. Entonces, para los que son cadenas, eso va a ser un orden de abecedario. Y para los que son números, pues simplemente va a ser un orden de valor. Entonces, probemos el orden de valor. Si aquí decimos ID, que lo ordene por ID de manera descendente, entonces nos lo va a mostrar de mayor a menor. 2, 1. Y si le indicamos al ID de manera ascendente, nos lo muestra entonces de menor a mayor. Eso es de la manera en que podemos ordenar en nuestra base de datos. ¿Listo? Eh, Eso sería como todo en cuanto a lo que se necesitaría dentro del Sprint 2, perdón, dentro del Sprint 4, pero les voy a también a mencionar algunas cosas que pueden ser interesantes para los que apenas están entrando en esto de la base de datos. Y es que nosotros en los nombres de columnas también podemos crear tablas en el cual tenga los nombres de columna un espaciado. Entonces, vamos a crear aquí una columna. Vamos nuevamente a buscarnos cómo crear una columna. Es una sentencia simple, entonces aquí nos dice create table, el nombre de la tabla, entre paréntesis, el nombre de columna y el tipo de dato de esa columna. Entonces vamos a crearnos acá una columna parecida a usuarios que se llame personas. Entonces aquí, create table, eh, personas, entre paréntesis, vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí le damos aquí nuevamente un ID que diga un ID de tipo entero. Luego vamos aquí a poner nombre 1 y 2, por decirlo así, de tipo
varchar, para indicarlo acá, 255. Y listo, solo estos dos datos. Cierro paréntesis, estas dos columnas. Y aquí nos tira un error. Nos dice que nosotros no podemos crear una columna con estos espaciados, nombre uno y 2, sino que nosotros, pero no porque no podamos, sino que esta no es la manera de crear una columna eh, con espaciados. Entonces, para crear columnas con espaciados, vendríamos a hacer lo siguiente. Entonces, nuevamente, una idea tipo, una idea tipo entero, esto mismo de nombre, pero como ahora lleva espaciados, lo haríamos entre estos caracteres. Y aquí ya no serviría. Esto no es una tilde. ¿Listo? Yo les voy a mostrar en el teclado. Bueno, aquí nos muestra es el teclado en inglés. Bueno, para los que tengan teclado en inglés, como el teclado en inglés no existe la tilde, viene a ser este carácter de acá. Y para los que tienen el teclado en español, viene a ser exactamente la tilde que manejaríamos allí. Entonces, ustedes acá, para los del teclado español, simplemente es abrir dos tildes y dentro de esas dos tildes ingresar el nombre de campo que se requiera con espaciado. Básicamente es eso. Y vean que sí nos permite crear una columna con espacios. Eh, Aquí, entonces, insertemos cualquier dato a esa tabla, inseritor, personas, vamos a ingresar el valor uno y cualquier dos nombres. Entonces, digamos, punto y coma, no lo olviden el punto y coma, aquí values, aquí ya nos reciben todos los datos y entonces seleccionemos todos los datos de nuestra tabla. Entonces, select todos los datos de nuestra tabla personas, punto y coma, y aquí entonces tenemos nuestro nombre de columna con espaciados. Entonces, para que tengan en cuenta eso también. Otra cosa, digamos que puede ocurrir, ustedes estuvieron leyendo el documento del Sprint, se dieron cuenta que el nombre de columna no era así, sino que era de otra manera. Entonces, lo que normalmente uno piensa cuando apenas está empezando en base de datos es, bueno, entonces elimino la tabla de personas que yo ya tenía una gran cantidad de datos, entonces elimino esa tabla, vuelvo a crear la tabla personas, vuelvo a ponerle el nombre de columna que sí era y luego vuelvo a llenarlo nuevamente de datos. Eso es un proceso tedioso que no es necesario hacer, sino que simplemente podemos hacer lo siguiente. Entonces, en el documento del Sprint 4 nos decía que no era nombre uno y 2, sino que simplemente era nombres en plural. Entonces eh, allí lo único que podemos utilizar es el comando alter. Entonces, nosotros con alter, que quiere decir alterar table, vamos a alterar la tabla personas, donde le vamos a decir que vamos a cambiar el nombre, vamos a renombrar la columna y aquí le especificamos nuevamente entre estos caracteres nombre uno y 2. Entonces, aquí en esta sentencia le estamos indicando que vamos a renombrar la columna nombre uno y 2 que se tiene en la tabla personas a, pon tú, entonces el nombre de columna que nosotros queramos dar. Ya recuerden, no importa si viene a ser una palabra como esta, no es necesario que esté entre estos caracteres porque no vamos a agregarle espacios. Entonces vamos a decir aquí nombres, todo en minúscula, punto y coma. Entonces le damos enter, aquí nos dice que se ejecutó exitosamente la sentencia, volvemos a consultar entonces los datos de nuestra tabla y vean que ya no nos aparece la columna con nombres unidos, sino simplemente nombres. Y lo mismo si es simplemente para un mayúsculo. Que el ID no era con la I mayúscula. Entonces hacemos lo mismo. Alter table,
de nuestra tabla de personas, vamos a renombrar nuestra columna ID en mayúscula. Vean que como aquí no hay espacio, no es necesario yo utilizar estos caracteres. Entonces aquí ID mayúscula lo vamos a pasar a lo mismo ID, pero con la I minúscula. Punto y coma, vuelve, ejecuta todo sin problema, volvemos a consultar los datos y aquí entonces nos muestra cada columna todo en minúscula. Listo, entonces esa es la manera en que nosotros podemos renombrar nombres de columnas en una tabla. ¿Alguna inquietud hasta acá? Fabián, buenas noches. Tengo una inquietud, pero no respecto a esto de SQL. Tengo una duda respecto a las evidencias. Es que tengo un inconveniente con subir los videos. ¿Sí o sí tienen que ser 5 videos o pueden ser pantallazos y eso? Tienen que ser 5 grabaciones. Qué pena Bueno, interrumpirte. ahí para recordar, mínimo son 5 evidencias. Y de esas 5 evidencias, no todas las 5 evidencias deben ser 5 videos, sino que de esas 5 evidencias que deben subir en el foro, mínimo una sola evidencia debe ser un video de unos 15-20 minutos. O no importa si es de 5, lo importante es que no sea menos de 5 y tampoco supere 20 minutos. Esas grabaciones las pueden compartir de muchas maneras. Pueden subirlo, por ejemplo, al Drive, compartir el enlace o lo pueden subir directamente en el foro. ¿Listo? Y ya las Ah, demás listo. evidencias que no son obligatorias de un video pueden ser, no quiere decir que las demás no deban ser videos, también pueden ser videos, pero también pueden ser pantallazos del grupo de WhatsApp o pantallazos del tablero de Trello. Ah, listo. Me dices que tiene que ser entre 5 y 15 minutos el video. Sí, sí, Ah, listo, Fabián. Muchas gracias. listo, con mucho gusto. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿y usted? Profe, otra dudita que tenía ahí, pues referente a lo que menciona el compañero, ¿cuándo van a calificar las evidencias? Y te digo la verdad, pues con este problema del Sprint 3 y sumado a que he estado revisando, veo que pues el Sprint 1 y el Sprint 2 pues tienen calificación como tal, pero lo que dice participación en el Sprint no está en cero todavía. Sí, esa nota del Sprint 1 y 2 ya lo estaría subiendo este fin de semana. Listo, Ok, profe, muchas gracias. listo, con mucho gusto. Profe, y pues lo último sería, no olvides subir los enlaces de la tutoría de ayer y esta tutoría, por favor. Listo. Listo, sí, claro que sí. Bueno, entonces ya como lo último que podrían necesitar para manejar base de datos en cuanto al Sprint 4, viene a ser también en que, digamos que ustedes también ingresaron un registro de la manera que no querían. Lo primero, digamos que no era Alex, ¿cierto? Sino que digamos Alex simplemente, solo Alex. Entonces, en ese caso, también podemos hacerlo de dos maneras que normalmente ocurriría eh, en estos casos, y es que primero podemos eliminar todo el registro en sí, es decir, se eliminaría este registro y luego se insertaría nuevamente todos los datos de este registro para cuadrar entonces el nombre. Eso se puede hacer con la sentencia delete, vamos a buscarlo. Eso lo podemos hacer con la sentencia delete, que es simplemente delete from, el nombre de tabla, que en este caso viene a ser personas, donde entonces indicamos ya sea si el ID es igual a 1, si nombres es igual a Alex Alex. Pero también existe una sentencia que no necesariamente tengamos que eliminar todo el registro, sino que podemos modificar el campo específico de ese registro, que se llama update. Entonces, con la sentencia de update haríamos lo siguiente. Entonces,
Aquí en update le indicamos el nombre de tabla, establecemos entonces la columna que vamos a cambiar y ese nuevo valor. Y le indicamos que ese valor se va a establecer para cuando esta condición cumpla. Esta condición nos va a ayudar a separar los registros del que nosotros queremos hacerle cambio. Entonces, vamos a insertar otro valor acá para que se entienda un poco ese update. Vamos a decir inseritor personas, values, ingresamos 2 y la cadena, digamos acá, Fabián, punto y coma. Nuevamente seleccionamos entonces todos los campos de nuestra tabla de personas y allí tendríamos entonces dos registros. Entonces el primero de Alex Sales y el segundo de Fabián. Entonces, como nosotros queremos organizar este registro que tiene el ID 1, nosotros utilizaríamos esta sentencia SQL de la siguiente manera. Diríamos entonces update, el nombre de tabla que viene a ser personas, set, entonces establecemos que nombres va a ser igual no a Alex, sino solo a Alex. Entonces, si yo ejecuto esto sin darle una condición, lo que va a suceder es que para todos los registros de mi tabla, en el campo de nombres se va a establecer la cadena Alex. Entonces, para el registro 1 se va a establecer Alex y para el registro 2 va a eliminar mi nombre y va a poner el de Alex. Entonces, para yo poder especificar que ese cambio solo lo va a hacer para el registro 1, entonces lo haríamos a través de la condición. Le decimos where, donde el ID sea igual a 1. Entonces, el registro que tenga el ID 1, allí es donde se va a establecer este cambio para la columna nombres. Entonces le damos Enter. Aquí nos dice que se ejecutó bien. Vamos a seleccionar nuevamente esto y aquí ahora sí tendríamos nuestro registro con el ID 1 en el campo nombres con solo la cadena de Alex. Y así nos evitamos de tener que eliminar todos los datos de ese registro. Aquí es muy fácil, puedes decir que solo era uno y nombres, pero si son diferentes, muchos campos, viene a ser muy maluco eliminar todos los datos para solo cambiar un dato específico. Entonces aquí sería de esta manera. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería todo como en la parte de SQL para que trabajen con eso en el Sprint 2. ¿Listo? ¿Hay alguna inquietud con respecto a SQL? Profe, disculpe, yo tengo una pregunta, pero es con respecto a las evidencias. Entendido yo que en el video que usted mandó, en donde la guía decía que la evidencia se le mandaba a usted con el número del grupo, o ya cambió esa metodología ahora escuchando a los compañeros. ¿Cómo, perdón? No escuché bien. En el video que usted mandó inicialmente, manifestaba que la evidencia, que mínimo eran 5, se le enviaba a usted por correo el líder con, con dichos nombres del grupo y a la referencia a la clase. Pero ahora escuchando a los compañeros, usted manifestó que se debe subir a la plataforma. Ujú. Sí, así es. Las evidencias se deben publicar a través de la plataforma. No ¿En, deben enviármelo por correo. en qué parte, si es tan amable, me puede indicar? Sí, claro. Vamos acá entonces a ver lo de las evidencias. Entonces ustedes entran al curso al que pertenecen de desarrollo de software, entran en la parte de debates y allí en la parte de debates buscan entonces el sprint de las evidencias que vayan a subir. Digamos que ustedes van a subir evidencias del sprint 4. Entonces ustedes entran allí al sprint 4 y entonces buscan su grupo, su número de grupo. Entonces, si el grupo de ustedes, digamos, es el 1, si el grupo es el 1, entonces ustedes entran aquí, le dan al Daily Sprint, le dan acá este nombre, Daily Sprint. Aquí entonces les muestro un hilo y ustedes acá con el botón responder a esta cadena publican sus 5 evidencias.
pueden de manera más organizada publicar responder por cada evidencia. Es decir, se van a subir 5 evidencias, publican 5 respuestas. Entonces, esta sería por una evidencia, otro por otra evidencia, así sucesivamente. Las recomendaciones que yo les daría es que intenten que en las evidencias se vean reflejados todos los que estén trabajando. O sea, que allí se vea todos en esa evidencia que estén trabajando, todos los integrantes. Y además den una pequeña descripción indicando quiénes están trabajando en esa evidencia. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes ponen un pantallazo de Trello, donde yo vea en la lista de los que han trabajado, yo solo voy a poder ver en la lista de los que han trabajado las abreviaciones de los nombres, así como vemos en esta llamada. Solo vería abreviaciones de nombres. Y se me dificulta poder diferenciar cada integrante para su nota individual. Entonces, les aconsejo que porfa publiquen los nombres de los integrantes que están trabajando para esa evidencia en específico. Y lo mismo con las videollamadas. Muchos suben la grabación del encuentro y en ninguna parte de la grabación muestran los nombres de los integrantes ni nada por el estilo. Pero de igual manera, dado el caso de que sí lo muestren o no lo muestren, entonces indiquen allí en la descripción quiénes participaron en esa evidencia de la grabación, que yo pueda diferenciar los números de personas que estén describiendo allí. Entonces, como recomendación en las grabaciones, antes de grabar una pantalla, graben los integrantes que están allí en la grabación. ¿Listo? Entonces, eso sería simplemente publicarlo allí en el foro. Ok, profe, otra pregunta, estoy disculpa para complementar. Hay personas que en mi grupo solamente estamos participando dos, pues las demás, no sé qué sucedió con ellas, pero no puedo tener contacto ni nada por el estilo. ¿Se debe publicar las evidencias de las dos personas o solamente el líder que esté a cargo? Eh, Bueno, allí solo no necesariamente deben publicarlo el mismo integrante del equipo, lo pueden ir rotando. Un ejemplo, un integrante del equipo publica la primera evidencia del sprint. Entonces él aquí sube la primera evidencia del sprint, cumpliendo pues con los consejos que yo les he dado. Y ya otro integrante publicaría una segunda evidencia. Lo que quiero decir también es que no es que cada integrante deba subir una evidencia. Un integrante puede subir todas las evidencias, como también puede subir solo 2 evidencias y otro una, y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo, o sea, lo importante es que suban las evidencias, no importa quién, que al menos que sea el integrante. Lo importante es que sea el integrante. Profe, yo le puedo hacer otra pregunta. Sí, claro. Digamos que tenemos una inquietud con el equipo de nosotros. Estuvimos revisando el Sprint 2. Nosotros cuando lo subimos nos calificaba sobre 7, pero volvimos a revisar y a corregir y cuando subimos el Sprint 2 ya nos califica 0. Ni siquiera nos califica sobre 7. No sé si Sí. hay algún inconveniente en el tema del bot, porque al igual que como el 3, tampoco lo reconoció el tercero. El tercero también lo intentamos subir y nos califica 0. Ni siquiera nos muestra los errores. Y en el 2 sí nos mostraba los errores, pero ahorita al volver a subirlo con las posibles modificaciones, no nos leía ninguno, no nos mostraba ninguno de los errores en el 2 y en el 3. Listo, bueno. Con respecto a eso, lo que se ha indicado en cuanto a los bots de la plataforma es que están revisando por cada caso que se ha reportado y se están revisando los bots por cada grupo. Entonces, yo diría que ahí tocaría esperar. Es algo que acabaron de responder hace a las 9:08. Dijeron, en este momento estamos revisando toda la lista de casos reportados y los bots de los sprint. Han llegado múltiples solicitudes, por lo que estamos mirando grupo por grupo para validar el estado de las calificaciones.
Entonces ahí mencionan también que el bot de la Sprint 4 quedará activo entre hoy y mañana. ¿Listo? Para que estén pendientes de eso. Listo, profe. Nosotros le enviamos un correo a usted el domingo con las imágenes de los errores. ¿Esperamos sobre ese correo o hay que enviar otro correo? Sobre las imágenes de los errores del bot. Sí, correcto. Eso se lo enviamos el domingo, tan pronto hicimos el ensayo y se lo enviamos a su correo el domingo. Pero entonces no sé si hay que enviar otro correo o qué habría que hacer. O ya con eso es suficiente. Bueno, allí lo que hay que hacer es que vayan intentando día por medio cuando el bot ya empezaría a funcionar. ¿Listo? Porque no creo que me den una respuesta específica para ese caso. Debido pues a la cantidad de solicitudes que han recibido la parte administrativa del bot. Listo, profe. O sea que esperamos, si por lo menos hoy es martes, el jueves volvemos a intentar subirlo. Sí. Ujú. Listo, perfecto, profe. Muchas gracias. Eso con mucho gusto. Bueno, ¿queda alguna inquietud sobre el tema de SQL o sobre las evidencias? Bueno, entonces eso era pues lo único que íbamos a ver en el día de hoy para el desarrollo del Sprint 4. Ya en otro momento intentaremos entonces resolver algunos casos particulares sobre los problemas que tengan en el bot. Yo diría que de mañana en adelante podríamos mirar el bot en cuanto a los problemas que cada uno ha tenido en el sprint. Entonces, la idea que yo tengo para darles es que el día de mañana lo aprovechemos para resolver casos particulares que tenga cada uno con el bot. Si aquí, digamos, hay 4 integrantes de un equipo, entonces resolveríamos con un solo integrante todo el equipo. Y si otros compañeros tienen ese mismo error que el que tiene ese equipo, entonces para que se guíen cómo estamos solucionando allí. ¿Listo? Para intentar resolver eso, porque como les digo, ahora escalar situaciones con el bot se complica mucho de la cantidad de solicitudes que han recibido los de la parte administrativa. Entonces, por lo menos intentar entre nosotros resolver de alguna manera cómo subir esos ejercicios. ¿Listo? Creo que una última pregunta, te disculpe. Sí, tranquilo. Eh, en los archivos que piden en el STEAM 4, las consultas se deben enviar con los registros ingresados o vacíos. Bueno, eso sería como de la siguiente manera. Vamos aquí. Muchas gracias por la pregunta. Aquí me acordé entonces indicarles eso. Entonces, digamos que esta sentencia, vamos aquí a decir select todos los datos de la tabla de usuarios, eh, nos los va a mostrar. Entonces, van que yo ejecuto esta sentencia y yo veo aquí entonces en el resultado si es lo que en el sprint me están pidiendo para esa consulta. Entonces, lo que yo debo hacer es simplemente copiar esa sentencia que yo utilizo, ¿listo? No el resultado, sino la sentencia que yo estoy utilizando, lo copio, voy a un archivo, me creo un archivo cualquiera, vamos a eliminar este ejemplo. Entonces aquí voy a crear un archivo en Visual Code. Entonces digamos que mi proyecto me creo ahora un archivo SQL. Voy a decir mi sentencia. En realidad el nombre del archivo debe ser el que les especifiquen en el documento del sprint. El formato es SQL, le doy Enter y en ese archivo simplemente pego la sentencia que yo utilizo para cumplir con lo que se me está pidiendo en el sprint. ¿Listo? Y el nombre, pues vuelvo y reitero, debe ser el nombre que le estén indicando en el sprint. Entonces ya con esto es que se evaluaría en el bot. ¿Listo? Ese sería el archivo a subir. Archivos SQL.
Bueno, entonces que tengan un feliz resto de noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Muy bien. Listo, como